Muy bien, para esta segunda parte les voy a presentar ya algunos casos prácticos de participación de base o algunos ejemplos. Recordando un poco esta escalera de la participación que nos da cierta luz de cómo es la participación de base y cómo tenemos que entender la participación más allá de las oficinas de gobierno eh, para que, digamos, las políticas o los programas que queramos impulsar y en todo el ciclo de la política pública pues podamos promover la participación, ¿no? Eh, Alguna de las cuestiones que son importantes de señalar es que la participación como proceso en sí mismo también genera un desarrollo de capacidades en las personas en las que con las que se está participando. Hay una clasificación de Joe Rowlands de 4 tipos de capacidades que se generan, que tienen que ver con capacidad de colaboración, que es el poder para, la capacidad de coordinación, que es el poder digamos, del poder sobre o el poder que se utiliza eh, sobre otros como de manera representativa, es uno de los puntos que a veces comentan este tipo de autores como Rowlands que hay que cuidar. El poder interior es la capacidad interna de salir adelante, tiene que ver con resiliencia, tiene que ver con autoconfianza o eficacia percibida por parte de las personas. Y el poder con, que es una capacidad de organizarse, ¿no? La participación de base, la organización de base es básica. Entonces, el poder formar equipos, el saber cómo hacer un diagnóstico participativo, la resolución de conflictos, el planteamiento y ejecución de proyectos comunes, el monitoreo y la evaluación de estos proyectos y la comunicación son claves. Entonces, bueno, estos son 4 tipos de poderes y si se fijan, cuando hacemos una participación tradicional por consulta, pues no se desarrolla ningún tipo de capacidad específica, ¿no? Entonces, partiendo de la necesidad de generar más capacidades y de que las bases también, trabajar sobre las bases mejore, digamos, la implementación de la política pública, pues hay que también tomar en cuenta este tipo de enfoques. De acuerdo al desarrollo de base, la filosofía de desarrollo de base, pues estamos hablando principalmente de generar capacidades más que de satisfacer necesidades, de partir de lo que se tiene, trabajar con lo que hay, con los recursos que existan, humanos, materiales, naturales, etcétera, del fortalecimiento organizacional. A veces se puede caer un proyecto, pero si la organización es sólida, esto no es impedimento para que se generen otros nuevos proyectos o se logren levantar los proyectos que no están funcionando. El trabajo colectivo, la corresponsabilidad, la sostenibilidad, como vamos a ver más adelante, también en uno de los casos, es clave porque muchas de estas, cuando tú generas capacidades locales o tú ayudas a la generación de capacidades locales, los proyectos son más sostenibles sin la necesidad de un apoyo de una agencia local, de una agencia nacional, internacional u otra, ¿no? Permiten la expansión, aumenta la cobertura, también lo vamos a ver con evidencia este tema. Generación de ciudadanía y capital social pues mayor democracia. Entonces es una de digamos, de lo que se está buscando con la participación de base, ¿no? Bien, como preguntábamos anteriormente, sí tenemos como razones epistémicas, éticas, políticas y metodológicas para apostarle a la participación y la participación de base. Pero la pregunta a la que nos gusta referirnos muchas veces es si existe evidencia o si hay forma de generar evidencia
para poder contestar a la pregunta de si funciona o no funciona la participación de base, ¿no? Entonces, pues me di a la tarea de buscar algunos documentos o artículos que pudieran ejemplificar esto con datos, más allá de que suena bonito y que luego hay gente que también porque suena bonito le parece mm, insuficiente. Entonces, bueno, es importante la cuestión de la evidencia. Ok, el primer ejemplo, bueno, es un metaanálisis de la Organización Mundial de la Salud sobre intervenciones dirigidas a nivel comunitario para el tema de temas de salud. Es un estudio en África, en distintos países, y bueno, lo que hicieron fue escoger aquellos estudios que tuvieran muestra aleatorizada, eh, que tuvieran un grupo control y que los criterios o variables del estudio fueran o permitieran resolver la pregunta sobre el efecto de la participación de base. ¿Sale? Entonces, estos modelos, nada más como para dar algún contexto, las intervenciones dirigidas por la comunidad se han utilizado para, eh, sobre todo en temas de salud, para promover que se resuelvan problemas en donde quienes dirigen, diseñan, implementan, monitorean todo el proceso del cumplimiento del programa, son las organizaciones de base. Lo que se encontraron fueron en grupos en donde las comparaban intervenciones dirigidas por la comunidad con intervenciones tradicionales dirigidas por oficinas de gobierno, es que en las intervenciones en donde hubo participación de base se redujeron estadísticamente la incidencia y la prevalencia de enfermedades. ¿Sí? Hay porcentajes, dependiendo, oscilan entre el 10% o 30%, dependiendo de los casos, ¿no? Por lo tanto, y bueno, adicional también hay reducciones en los costos de implementación. Esto es también importante de mencionar porque muchas veces los aparatos burocráticos pueden ser también costosos y se amplía la cobertura de los programas. O sea, con los mismos recursos y con digamos, con las intervenciones dirigidas por la comunidad, se logró llegar a personas que no hubieran llegado con una intervención tradicional. Entonces, bueno, este es uno de los primeros ejemplos que muestran que la participación de base no solo es bonita o suena bien, sino que funciona, ¿no? También se encontró mayor capacidad de dar continuidad y sostenibilidad al proyecto. Cuando una agencia de desarrollo, cuando una oficina de gobierno debe retirarse y la capacidad queda instalada en la localidad, entonces la sostenibilidad o la continuidad de los proyectos aumenta. Como ejemplos, bueno, hay un par de casos relacionados con el tema de la diapositiva anterior. Uno de ellos, bueno, muestran tal cual las reducciones significativas, ¿sí? Del odds ratio de 0.68 en prevalencia de síndromes de transmisión sexual. En cuestiones de tuberculosis, se mostró, por ejemplo, una, digamos, mayor costo-eficiencia respecto de las intervenciones tradicionales gubernamentales. Bien, como segundo caso está lo que es la arquitectura, bueno, se llama el artículo arquitectura y efecto de la participación, digamos, una revisión de la participación comunitaria. Y lo que se detectó, bueno, fue lo siguiente, ¿no? Y fue un estudio en donde pusieron a prueba tratamientos dirigidos por la comunidad
en diferentes países durante 3 años, una muestra bastante grande de 380,000 hasta 530,000 personas, un total de 2.35 millones de personas. Y en este estudio se lanzaron, digamos, estrategias dirigidas por la comunidad contra estrategias dirigidas por gobierno, o estrategias tradicionales. Y bueno, es un estudio bastante ambicioso para probar también el efecto de la participación. Dentro de las cosas que se encontraron, lo pueden ver del lado izquierdo, son menores costos de las intervenciones en donde había organización y participación de base respecto de las tradicionales. Algunos datos duros los pueden ver del lado derecho. No voy a ahondar en ellos, pero pueden revisarlos con calma. Y se encontraron mayor efectividad de las intervenciones dirigidas por la comunidad contra las tradicionales en cuanto a impacto social, ¿no? Entonces, podemos ver que ser participativo desde las bases funciona. Algunas otras recomendaciones que pueden revisar para ahondar sobre esta pregunta de que si conviene o no entrarle a la participación de base están aquí en distintos temas asociados o alineados al objetivo, a los ODS. Aquí pueden ver algunos, los invito a que los revisen. Y bueno, vamos a hacer algunas conclusiones. La primera y más importante es que la participación no es solo un imperativo moral, sino que tiene una evidencia de impacto, ¿no? Y es costo eficiente. Y la participación específicamente de base, por lo cual es importante que cuando nos metamos al diseño, a la incidencia en políticas públicas, estemos pensando también en cómo esto se lleva al barrio, a la ciudad, a la comunidad, ¿no? La segunda, la participación y el gobierno abierto, por lo tanto, pueden y deben de salir de la versión tradicional de las consultas y los comités en las oficinas de gobierno. La tercera es que la participación puede ser algo más que ayudar a diagnosticar, ¿no? O sea, que no nos limitemos la participación a hacer una consulta ciudadana, sino también a la toma de decisiones, a la participación en todo el proceso del diseño, la co-creación, el monitoreo, la evaluación, comunicación, revisión, mejora continua, etc. Y que es necesario crear los sistemas de participación que favorezcan básicamente más co-creación y colaboración, incluso co-gobernanza, como en algunos casos se ha dado. Algunas preguntas que quisiera hacerles a ustedes es si ustedes consideran o de que deberían de ser participativos no solo dentro como equipo o dentro del secretariado técnico, sino en cuanto a su agenda y la representatividad social que su agenda tiene en sus estados. O sea, la pregunta, para hacerla más clara, es si existen otras organizaciones, comunidades, barrios que deberían de participar de tal forma que su participación dentro de un secretariado técnico o dentro del fellowship tenga mayor representatividad social, ¿no? Entonces es un tema importante que hay que tomar en cuenta porque si no estamos reproduciendo estructuras que supuestamente estamos tratando de eliminar, ¿no? O sea, tener cotos en donde las sillas de sociedad civil en un secretariado técnico no tengan comunicación, relación, asociación y por lo tanto participación y representatividad con otras organizaciones. La segunda pregunta que quisiera hacerles es cuáles podrían ser los esquemas de participación que pueden ampliar, ¿no? Y cómo ampliarlos. ¿Cómo podrían ustedes, a su vez, mientras en lo que suman la agenda, utilizar estos otros esquemas más allá
de los clásicos, ¿no? La tercera es cómo la evidencia puede ayudar en la apertura de la participación. En ocasiones se van a encontrar, no solo dentro de su equipo o de la falta de experiencia en ocasiones de algún miembro, sino dentro del secretariado de gobierno, con resistencias para la participación. Les van a dar razones éticas, les van a dar razones políticas, les van a dar razones burocráticas, de costo, etcétera, ¿no? Y lo que estoy tratando de hacer con esta presentación es que ustedes puedan tener respuesta y argumentos y evidencia de por qué sí es bueno abrirnos a la participación y por qué sí es bueno llevar la participación pues a las calles, al barrio, ¿no? ¿Qué barreras e incentivos vemos? Esto está también conectado con lo anterior. Y bueno, finalmente pues agradecerles. Esto es un poco de un tema que es muy amplio, que es la participación de base, y cualquier información adicional estoy a sus órdenes. Ojalá que les haya gustado y que les vaya muy bien. Bien, pues esto fue la presentación sobre participación de base. Espero que les haya gustado. Me gustaría escuchar sus comentarios o sus opiniones. Los pueden compartir en algún foro o aquí mismo en el video. Y pues también me pueden compartir sus experiencias y tal vez también si tienen dudas o cosas que les gustaría saber un poco más, pues si yo con mucho gusto las puedo resolver, lo haré. Bueno, que les vaya muy bien y gracias.